Gracias por continuar en nuestra sintonía y ya estamos en el escenario de las entrevistas. Nos acompaña hoy Alfonso Ureña, él es el secretario titular de Medio Ambiente del PLD y también aspira a ser miembro del comité político de esa organización política. Buenos días, caballero. Hola, ¿Cómo está buenos usted? días. Yo por aquí encantado de compartir con todo el público de Despierta RD y con ustedes. Muchísimas gracias. Vemos que usted está aspirando al comité político el 27 de este mes, Así correcto, es. ¿verdad? Ya se podrían renovar Así el es. cuadro político. ¿Qué usted pretende estar estando ahí, de ser escogido? ¿Y cómo en términos de medio ambiente está nuestro país? Bueno, es una pregunta muy amplia, Sí. todas ellas. Bueno, te puedo decir que me he motivado en este proceso de transformación que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana a optar por una de las posiciones para el comité político, que como bien dice, pues se celebrará las elecciones. El 20, ahora este domingo, será el del Comité Central, que es el organismo de máxima dirección del partido, y pues como somos 1.281 miembros, se hace a veces inmanejable tanto manejar un órgano, entonces se estableció un órgano ejecutivo que es el comité político, que es el que traza las estrategias del día a día del Partido de la Liberación Dominicana. Como muy bien señalas, el partido está en un proceso de transformación y renovación que ha iniciado del año 2021. De hecho, por acá, y ustedes han visto, compañeros de la calidad de Juan Ariel Jiménez, compañeros de la calidad de José Dantes, Iván Lorenzo, que en este caso ellos son candidatos a ocupar una posición en la Secretaría General, compañero Johnny Pujols, que son compañeros que entraron al comité político en el año 2021 y en el desempeño de sus funciones en apenas 4 años, pues ya en el día de hoy están aspirando, y uno de ellos será el próximo secretario general del partido, lo cual indica que el Partido de la Liberación Dominicana está en un proceso de renovación constante. Y bueno, en ese preciso momento, pues yo me estoy presentando hacia los compañeros para que me valoren y ponderen. Quien les habla, además de ser titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana, fue el primero y único secretario que rindió cuentas como un ejercicio de responsabilidad ante todos los miembros del partido. Yo establecí pues las principales iniciativas y acciones que estuvimos desarrollando a través de la Secretaría, además de otras funciones como vocero de campaña, miembro del gabinete técnico de campaña y también enlace nacional. Un enlace nacional es un responsable político de un territorio, y en mi caso estuve enlazando la provincia El Seibo. El que rinde cuenta porque maneja dinero. No, el que rinde cuenta es No. porque ha realizado tiene realizaciones que mostrar. Entonces, No, pero no se maneja dinero ahí para transparentar no, esas acciones. es más No. trabajo, es más trabajo. Sí. Anda pa'l Entonces, carajo. en ese sentido, pues con este trabajo que yo he presentado, me estoy postulando para una posición en el comité político, teniendo en cuenta de que ahora, en este preciso momento, es donde más se necesitan hombres y mujeres, además de capacitados, que tenemos muchas estrellas dentro del partido, también que esté comprometido para relanzar el partido hacia alcanzar el poder en el año 2028. De eso, permíteme, Mari Carmen, por favor, de esa rendición de cuentas que usted dice que ya realizó, ¿cuáles puntos, si me permite, por favor, podemos destacar? Mira, por de ejemplo, aquí? hay muchas cosas que la gente habla sobre asumir causas sociales. Nosotros somos un partido de causas sociales. Y, por ejemplo, como titular de medio ambiente, ahí le muestro a los compañeros que no ven por la televisión, ahí vemos, por ejemplo, nosotros organizando y participando en protestas, reivindicando causas sobre el medio ambiente. En este caso, organizamos una en Santiago, y también pues organizamos una ahí en el Palacio Nacional, reivindicando temas sociales. En ese caso, la oposición de la presa en las placetas, y también en la presa de la Placeta es una presa que se está queriendo hacer en la zona de San José de las Matas, y también el tema del agua. Tú sabes que es muy importante los temas de agua en la República Dominicana. Y además de eso, también hemos estado detrás de las propuestas del gobierno en la parte del sector ambiental. Tú señalabas qué ha pasado en el país con los temas medioambientales. Bueno, hemos visto que en menos de 4 años han pasado más de 3 ministros por una misma institución. Eso más o menos te señala un diagnóstico de qué ha estado pasando. O sea, eso es malo para el medio ambiente. Bueno, y cuando tú colocas 3 ministros al frente de una institución que no son del sector, bueno, tú sabes que hay una curva de aprendizaje.
Y esa curva de aprendizaje en un sector tan importante, bueno, pues en lo que se va aprendiendo, se va perdiendo tiempo en la implementación de políticas públicas. Entonces, por ejemplo, este señor que está ahora, que es Paíno, le estamos dando seguimiento a sus acciones, hay que darle un chancecito primero, sus 100 días de implementación, pero es una persona que viene del sector de residuos sólidos, ante la designación que se le dio, pero no conoce todas las áreas del medio ambiente, y el medio ambiente es muy amplio, muy amplio. Solamente una área como por ejemplo el sector agua, te da para tú hacer y desarrollar una gestión. ¿Cómo ha afectado esto? Usted como conocedor de medio ambiente, ¿cómo ha afectado precisamente el que hayamos tenido entre estos 3 ministros a un economista? Bueno, el economista, que yo lamenté por el respeto que genera su figura, un miembro de la Academia de la Ciencia, haber optado por irse a una área que él no domina, y él mismo lo admitió en una vista pública cuando él señaló que él no sabía de medio ambiente. Bueno, pues señala que él iba a una área a aprender, y nosotros lamentablemente en este país, en todas las áreas, no tenemos espacio de aprendizaje. El aprendizaje se hace quizás en la oposición o jugando unos roles de menor importancia. ¿Y cómo afecta eso? ¿Qué cosas, en qué niveles ha podido usted constatar ese nivel de afectación? Sí, te puedo señalar, por ejemplo, nosotros estuvimos realizando, tú sabes que en el 2021 el presidente hizo un llamado al Consejo Económico y Social, el diálogo por las reformas, donde se estaban discutiendo alrededor de 12 reformas, y una de ellas fue el tema de medio ambiente. Que dicho sea de paso fue una propuesta del PLD incluir esa mesa, el tema de medio ambiente y cambio climático en la mesa de discusión. Quien te habla fue el representante de esa mesa. Y nosotros por un espacio de ocho reuniones estuvimos discutiendo tipo talleres, porque eran reuniones donde discutíamos las principales políticas públicas que se debían implementar en el sector de medio ambiente. Y bueno, pues después de un espacio de 8 reuniones, donde nos depusimos de los intereses políticos y las banderías políticas, con la mira de visualizar hacia el medio ambiente hacia 10, 15, 20 años, bueno, pues el gobierno al final, por conflictos internos entre instituciones internas del gobierno, pues sacó ese diálogo de ahí, se llevó ese pacto que tenía previsible para el Palacio, y con algunos amigos ambientalistas firmó un pacto en enero de este año 2024. Te puedo contar que 4 meses después, en abril, el mismo grupo de ambientalistas, asociado con otros más, pues denunciaron que el gobierno, ese pacto que habían firmado en enero, pues no se había hecho absolutamente nada, reclamando al gobierno en ese sentido. Entonces ya tú puedes ver en los temas de medio ambiente cómo el gobierno no es muy bueno buscando ese consenso, esa conciliación entre los demás sectores. ¿En qué está eso? Pero déjame decirte, eso tú lo puedes ver porque eso es un indicador, pero tú lo puedes estar viendo ahora con el tema de las reformas, que ustedes muy bien lo han discutido en todos estos días. Hemos visto cómo se implementó, se consolidó un proyecto, pero un proyecto que viene desde Hacienda. Se dice que fue consensuado, pero tú has visto cómo a través de todas las vistas públicas, todos los sectores que han venido a reclamar, prácticamente todos los sectores de esa sociedad, han ido al Congreso a levantar su voz de su queja con relación a que no se le ha tomado en cuenta su opinión. Y de hecho, por eso te digo y vuelvo y recalco el tema del logro que se hizo con el Consejo Económico y Social, porque en el Consejo Económico y Social, que fue donde se llamó por el pacto, a crear ese pacto fiscal a través de la ley, pues ahí en ese espacio, ese es el espacio ideal para entre todos ponernos de acuerdo, porque yo no estoy diciendo que no se necesita la reforma fiscal, sino más bien se necesita un acuerdo político, porque a nadie le gusta que le impongan impuestos, a nadie, ni va a ser el momento ideal en ningún momento, eso es cierto, pero sí tiene que ser en un ambiente de consenso entre los diferentes sectores. El presidente Abinader había señalado que iba a ser un llamado a todos los sectores para sentarse a discutir eso, y realmente ustedes lo han visto que no hemos visto esa real intención. Y bueno, yo le puedo decir que lo que está sucediendo en el Congreso, no me gustaría que esos sectores hayan ido a ese espacio a simplemente crear una catarsis o un desahogo, porque realmente, como ya viene un mandato del Poder Ejecutivo, donde la mayoría son del PRM, yo no sé si esos legisladores que están conociendo esa vista pública van a tener capacidad de hacer grandes cambios o de escuchar a esos sectores que se están pronunciando porque le está afectando sus bolsillos. Yo realmente no sé,
como eso se construyó en un despacho en Hacienda, si los legisladores en el Congreso van a tener las competencias o las capacidades para escuchar esos sectores y hacer algunos cambios. Por eso, una de las cosas que hemos señalado como Partido de la Liberación Dominicana es que entendemos que el presidente debe sacar ese proyecto de ley del Congreso y, bueno, sentarnos como sectores, con los sectores nacionales que incluyen los partidos políticos y entonces ahí empezar a ver qué necesitamos. ¿Tú sabes por qué? Porque realmente estas reformas lo que se ve que son parches. Nosotros tenemos que empezar a ver reformas a grande escala para desarrollar realmente los sectores productivos de la vida nacional. Tenemos que buscar hacer un análisis con relación al tema de los incentivos. Si bien es cierto, los incentivos en un momento no pueden ser perpetuos, pero nosotros tenemos que visualizar cuáles incentivos realmente debemos seguir apoyando y cuáles incentivos podemos quizás incluir en el tema de la mesa. Precisamente el gobierno plantea que, como usted dice, no pueden ser siempre los incentivos, por ejemplo, a la industria del cine, a las empresas que están ubicadas en la frontera. Por ejemplo, con la ley de cine, decía ayer el presidente Luis Abinader que él propone que se haga un fondo especial y que tenga una duración ese fondo, pero que no hay intención de retirar del Congreso Nacional ese proyecto de ley de reforma fiscal. Sí, lo que pasa es sí, como tú muy bien lo señalas, no hay una intención marcada de retirar este proyecto, pero lo que a mí más me preocupa es que si nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo que te establece cuáles son los principales lineamientos como país hacia donde debemos llevar, nosotros tenemos que empezar a ver el país no de manera cortoplacista, tenemos que empezar a ver el país a un largo plazo, a 10 años, 15 años, 20 años. El presidente había hablado de que tiene intención de duplicar el PBI, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, pero entre duplicar ese Producto Interno Bruto y entre las acciones que se están tomando no hay una conexión, no hay una conexión directa. Por eso tú tienes que visualizar como país un tema de desarrollo, de estrategias a largo plazo. Por ejemplo, tú tienes que ver, si en 10 años tú quieres tener un desarrollo turístico más fuerte, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, en las universidades? ¿Cuáles son las políticas públicas que se están implementando en las universidades para desarrollar un personal técnico que es el que va a estar atendiendo esas necesidades del sector turístico? Entonces, yo no veo entre todas esas variables, yo no veo un engranaje, sino que veo muchas islas jugando a hacer algo, a rendir cuentas, pero no veo un engranaje de un proyecto nación en lo que he estado viendo que está sucediendo Pero en el Congreso. Con respecto al retiro, ayer habló el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, dijo que no, que eso no es necesario, que el primero que salió proponiendo o pidiendo el retiro fue el expresidente Fernández, y él le respondió directamente, dijo que no, que él no tiene vela en ese entierro, que los PRMistas van a discutir ese asunto en el Congreso. O sea que habría que olvidarse de repente de que se iría a retirar para enmendar los errores garrafales que pudiera tener, como lo dijo el propio ministro de Hacienda, fue el que trajo a colación esa frase de errores garrafales. Nosotros como Partido de la Liberación Dominicana lo que hacemos es un llamado y nos colocamos del lado del pueblo dominicano y de los sectores más vulnerables. Y de hecho, nosotros vamos a continuar la lucha. Por eso, desde aquí le hago un llamado a todos los amigos que nos ven. Pongan una alarma de manera recurrente todos los días a las 8 de la noche. Y desde que suene esa alarma, empiece. Si usted está conduciendo un vehículo, empieza a tocar bocina. Si está en su casa, coja la aplicación de cacerolazo o coja un caldero y empiece a tocar. Porque si, como tú muy bien señalas, si no se nos quiere escuchar en el Congreso, bueno, pues nosotros vamos a buscar los mecanismos para hacernos escuchar. Porque precisamente entendemos que lo que se está implementando es un abuso sobre una fiesta, un derroche de los últimos 4 años donde ninguno de nosotros fue invitado. Nos están invitando ahora para pagar la cuenta y pagar los platos rotos. ¿Y el PLD tiene una propuesta de reforma? Sí, pero déjame señalarte algo, porque no se ha hablado de que el incremento que se ha realizado de los últimos 4 años en gastos que consideramos innecesarios, en incremento de remuneraciones, en pensiones especiales, en gastos de publicidad. ¿Tú sabes en cuánto ha incrementado esas 4 partidas? En más de 203.000 millones de pesos. Lo voy a repetir porque a veces uno habla de miles como de millones, como que 203.000 millones de pesos. Esta reforma que se está tratando de implementar, ¿tú sabes cuánto dinero se está tratando de buscar?
120.000 millones. Quiere decir que solamente uno de los 4 cápites que yo te mencioné, si lo llevamos a como se inició en el periodo gubernamental del 2020, que fue en la nómina pública, solamente de ahí, una partida, se había incrementado 131.000 millones, que fue la partida de remuneraciones. Solamente llevando los salarios y los incrementos en nómina hacia el 2020, ya con eso ya no había la necesidad de hacer una reforma actualmente. Es para que tú entiendas y el público de Despierta RD entienda que el gobierno también tiene que hacer su tarea de ajuste. Tiene que hacer su tarea de ajuste. O sea, si nosotros no vamos ahora a pagar la cuenta, eso es como cuando tú ibas a los restaurantes y tú no tenías muchos recursos, tú pedías, bueno, dame una entradita y una botellita de agua. Pero siempre aparecía una amiga o un amigo que era el que pedía una cena 5 tiempos, pedía el espléndido. Al final, cuando traían la cuenta, tú pensabas que a ti te iban a tratar, te iban a dar un tratamiento por lo que tú pediste. Ah, no, ese amigo coge la cuenta y dice, no, espérate, vamos a dividir en partes iguales. Ah, en partes iguales, pero tú, ¿cuál fue el control que tú hiciste? Y ahora tú quieres cargarme el dado a mí. Y de hecho, el gobierno, en las medidas que ellos han presentado, tú recuerdas que presentaron como una reducción la parte de la fusión de los ministerios. Ellos, que sin base a nada, a ningún tipo de estudio que no han mostrado, ellos hablaron de que ahí alrededor de 25.000 millones es que se iba a reducir. 25.000 millones entre una gestión de 120.000, eso no da ni para iniciar. Entonces yo creo que el gobierno debe también empezar a hacer ajustes serios. Debe, primero, si te voy a exigir, yo voy a hacer primero mi dieta, yo voy a adelgazar y luego también te voy a invitar a que adelgacemos juntos. Pero hacer un pacto político creo que es lo conveniente en esta situación que está viviendo la República Dominicana. La última reforma fue en 2012 y yo recuerdo que cubría Congreso Nacional. En 3 minutos fue aprobada en la Cámara de Diputados. Y a Danilo también le hicieron sus cacerolazos, igual como se lo están haciendo ahora al presidente Luis Abinader. Por eso les decía que si el PLD, usted hablaba de un pacto político, si tiene una propuesta que presentar y que la gente pueda decir, mira, el gobierno del presidente Luis Abinader propone esto, pero la propuesta de X partido de oposición se podría tomar en cuenta también. Sí, antes de contestarte esa pregunta, quiero señalar que, mira, este gobierno se va a llevar también, como este es el gobierno de las primeras cosas, este es el gobierno donde en los últimos, nunca se había visto que en una gestión se hayan aprobado 2 reformas o más bien 2 amnistías fiscales. De hecho, esta nueva reforma también la contempla. Quiere decir que en un periodo de 8 años, o sea, 2 periodos, se van a implementar 3 reformas, 3 amnistías fiscales. ¿Qué te quiere decir? La amnistía es una concesión que se hace para motivar a aquellas personas que en un momento dado pues no pagaron sus impuestos y es una forma de motivar para recaudar. Cuando tú haces eso de manera recurrente, tú lo que estás demostrando es que tu incapacidad para hacer tu trabajo, que es la recaudación, queda más que evidente. Nosotros como Partido de la Liberación Dominicana tenemos un gran equipo de economistas, Juan Ariel Jiménez, ustedes lo conocen, tenemos a Luis Reyes, que lo conocen, tenemos a Guarocuya Félix, que lo conocen, tenemos de la nueva generación, Richard Medina. Nosotros tenemos un equipo de economistas bastante preparados y con experiencia de Estado. Y nosotros hemos estado precisamente desarrollando propuestas en ese sentido, como señalas, para cuando se nos convoquen, entonces ahí nosotros fijar nuestra posición. Porque la idea obviamente de que también no es simplemente venir a un medio y vertir una propuesta que a lo mejor se pueda quedar en el aire. Entonces, vamos a sentarnos de manera seria a discutir estos temas y bueno, y a fijar las posiciones para tener una mejor República Dominicana, porque al final es lo que creo que todos debemos apuntalar, a tener un mejor país, unas mejores condiciones para las clases más vulnerables y para las clases medias. Alfonso, muchas gracias, ya el tiempo se nos agotó. Gracias, gracias. Bueno, señores, con esto vamos a una siguiente pausa. Al regreso todavía hay mucho más contenido en Despierta RD.